Nosotros como sociedad estamos envejeciendo, es un hecho, así lo han dicho las cifras incluso del último censo que se dio a conocer durante el 2025. Vemos imágenes así, el tiempo pasa rápido y los costos que tiene para una sociedad que envejece son muy altos. No lo estamos viendo hoy sin duda, pero nos va a repercutir a todos como sociedad. Una tasa de baja natalidad que ha impactado fuertemente. ¿El por qué? Pueden ser muchos factores. Lo importante es tomar cartas en el asunto. Y es por eso que queremos destacar una noticia que está pasando al otro lado del mundo, en Europa. El Ministerio de Sanidad de ese país, en Francia, enviará a partir de junio cartas informativas a miles de jóvenes de 29 años para arriba, entre 29 y 31 años, para concientizar sobre el descenso de la fertilidad y de las opciones que hay en la criopreservación de los óvulos y espermatozoides. La medida forma parte del plan de rearme demográfico que pretende impulsar el presidente Emmanuel Macron, quien incluye 16 acciones para combatir así la caída de natalidad. Para conversar sobre esta noticia y cómo repercute también en nuestro país, bueno, estamos con el doctor Ricardo Pomer, director de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica MEDS. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido acá a Hora Salud. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación y por traer este tema que es más que algo local, es un tema país, es un desafío para todos. Hablábamos de esta noticia que estábamos comentando sobre Francia, una medida en un país, una realidad muy distinta a Chile, sin duda. Pero ¿por qué es tan importante destacarla cuando estamos viviendo cifras de natalidad que hoy día preocupan? Primero porque una sociedad, un país necesita por lo menos para mantenerse que cada 2 personas aparezcan 2 nuevos. Y eso es solamente mantenerse en un status quo. Pero nuestro país ya hace 15 años que viene bajando, bajamos a 1.8, 1.7 y este año recién las autoridades se dieron cuenta que estamos en 0.9. O sea, ni siquiera alcanzamos a 2 personas, ni siquiera a poder mantener el número de habitantes. Eso tiene una repercusión en todos los aspectos y uno escucha que no se han tomado realmente medidas públicas. El último que tomó una medida realmente un poco como una línea fue el gobierno de Sebastián Piñera I, que hace mucho tiempo en que abrió una puerta de que el sistema fiscal, abriendo códigos FONASA para las personas que tuviesen infertilidad, pudiesen tener algo que se llama accesibilidad, porque la mesa estaba súper dispar. Los que tenían dinero podían hacer un tratamiento pro familia, pro fertilidad, pero el resto no. Y esto se equiparó un poco al crear los códigos FONASA y que eso obligaba a la ISAPRE a poder pagar. Hubo un pequeño detalle, que en ese momento y ahora no existe ninguna medida, como tú bien dices, en Francia, que es una medida pro familia, pero preventiva. No tenemos ninguna acción actualmente en reproducción que es prevenir mi vejez, prevenir para las personas. Nadie le está obligando que si quiere tener un bebé más adelante y quizás no ahora, por ahora la única solución que tenemos es en las mujeres guardar sus óvulos porque nos guste o no nos guste, van a envejecer dentro del cuerpo, van a tener menos opción de ser fecundados y obviamente más opciones de embriones que se van a abortar en forma natural y otras cosas, pero no hay ninguna medida preventiva. Claro, para ir, también es un tema que tiene, yo siento, muchas aristas, sí, y muchas patas de la mesa. Usted hablaba de la forma preventiva. Cuando hablamos de tener hijos y nos recordamos a nuestras abuelas, que su primer hijo sin duda debe haber sido los 20 años, por decirlo. Así fue. Nuestros padres, 26, 27 años. Nosotros incluso sobre los 35 años. ¿Qué va a pasar a futuro? Y lamentablemente el cuerpo envejece y la factibilidad de reproducirse envejece con uno. Entonces, es ahí la parte importante, porque lo que estamos viendo son tratamientos de alta complejidad. Así es. Fertilización in vitro, etcétera, donde no había hasta hace algunos años acceso para poder realizarse. Incluso hoy día sigue siendo caro. Absolutamente. Con algunas facilidades, códigos que usted decía que se incorporó en el gobierno de Piñera I, pero sin duda es una parte no tan significativa a la hora de costearlo. Así es, no han habido proyectos de ley que realmente hayan prosperado en este aspecto. El único que se presentó fue por la senadora de Antofagasta, Paulina Núñez, que en el fondo está buscando algunas alternativas
pro familia y pro fertilidad más adelante, pero no hay ninguno. Actualmente, si una mujer por opción dice, tengo 30 años y por diversas razones no quiero expresar mi fecundidad hoy día, tengo pareja, no tengo pareja, pero sé que esto va a pasar en mí porque es inmanejable, no tengo una opción que ni el sistema de FONASA ni un ISAPRE, por opción de prevención de mi vejez o que quiero hacer una familia más adelante, tenga algún tipo de cobertura. Por lo tanto, es una tabla muy dispar. Y para variar una cosa, la gente que tiene dinero sí puede obviamente acceder a estos tratamientos que más o menos bordean los 3, 4 millones de pesos, pero es una realidad inmanejable para nuestro país. Entonces, en Francia, ¿qué hicieron? Dijeron, tenemos el problema, mandemos la información, pero ellos tienen la solución. Tienen el acceso, porque nosotros no tenemos el acceso. Por mucho que se haga una campaña educativa, una persona, una joven de 29, 30 años no va a tener siempre los recursos para poder hacer el congelamiento de óvulos, que Así es. Hablemos un poco en qué consiste el congelar óvulos. Consiste en congelar óvulos, en el fondo las mujeres cuando nacen, como nacen con una cantidad determinada de óvulos, no se reproducen, a diferencia de los hombres, y esa cantidad queda como seteada en un momento y luego lo que hacen las mujeres es mes a mes, después que llega su regla, poner una cantidad de huevos disponibles por cada mes, que para este ejemplo podrían ser 10 o 20, y cuando llega la regla los activan y hay un sistema que mata a todos menos a uno. Y ese es el que se ovula. Pero los huevitos, mientras estén dentro del cuerpo, van envejeciendo, 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 envejeciendo. Entonces, mi camada 18 es distinta a mi camada 20 y es distinta a mi camada 25 y a mi camada 30 en el sentido de la calidad de ese huevito que se va deteriorando. ¿Cuánto cambia, por ejemplo, una mujer de 23 años a una mujer de 35? Muchísimo. La opción de que un huevito en forma natural, por ejemplo, a los 20, sea fecundado en forma natural, 20, 25%, y cuando tú llegas a los 40 es solamente 5. O sea, te bajas a 5 unidades en contra. Pero no solamente el desafío es el huevito, sino que un bebé en casa. Y ese huevito, lamentablemente, comete errores. El error más común propio de la especie humana son abortos naturales. Y una mujer de 20 puede tener un aborto natural, sí, en el 10% de las veces, y el huevito de 40 es el 50% de las veces. O sea, en el fondo es una cosa muy después de los 30, comienza a bajar y después de los 35 mucho más. Entonces es un huevito que le cuesta embarazar y comete errores de distinto tipo, aborto más frecuente y las trisomías. Pero obviamente, son embarazos la mayoría no viables, además. Exactamente. Entonces, hasta el momento hemos intentado desarrollar tecnologías, pero la única que podemos hacer es cuando llega la regla de esa persona que por opción quiere guardar, le damos medicamentos para que esa camada, el sistema natural no mate a todos y solo deje uno, sino que al revés, toda la camada crezca, por lo tanto no le hacemos daño cuando sacamos esos huevitos porque son los que esa persona iba a depredar en forma natural y son los que se guardan como huevitos. Ventaja, duran para siempre y no se echan a perder por estar guardados en nitrógeno líquido. Si están bien congelados. Exactamente. Eso es importante también para quienes están pensando en realizarse estos tratamientos, que averigüen los lugares que tienen mayor experiencia en eso, porque acá la tecnología sí importa. Importa la tecnología. Importa la tecnología, pero también lo que está importando es el acceso, porque obviamente uno lo que más busca son políticas públicas de el acceso de las personas que quieran poderlo hacer. Y fíjate que esto es tan injusto que si yo quiero por opción, porque soy una mujer, tengo mis derechos de educación, de desarrollarme, pero no tengo esta cosa de derecho de postergar mi maternidad. Pero esto es tan injusto que si yo quiero guardar huevitos por una patología, por ejemplo, tengo leucemia, linfoma, tampoco hay cobertura. En los hombres sí. En los hombres sí. Entonces tenemos aquí una disparidad. ¿Y por qué los hombres sí? Porque es mucho más barato. Es mucho más barato congelar espermios que se sacan de una forma mucho más fácil y son más resistentes a comparado con un óvulo. Y ahí, ¿cuál es la edad que usted recomienda para poder congelar? ¿Cuándo la mujer tiene Perfecto lo que hizo el gobierno francés. O sea, en el fondo 29-30 es preocuparse y ocuparse. Y tú hiciste un excelente ejemplo porque tenemos algunos malos aliados en estas cosas. El primero son nuestros padres, que obviamente
mi mamá, por ejemplo, me tuvo a mí a los 20, ¿cierto? Yo tuve mis hijos a los 26 y mis sobrinas están teniendo sus hijos a los 34. Entonces han ido postergando la expresión de la fecundidad. Entonces a veces tenemos una mamá que tiene 55, 60 años y le dije, bueno, voy a guardar huevitos. Y ella le dice, Carla, no, si yo no tuve problemas para tenerte. Entonces la niña le dice, pero mamá, tú me tuviste a los 24 y yo ya tengo 34. No, no te preocupes, no vas a tener problemas. No, preocúpate y ocúpate, porque son óvulos de absolutamente distinta calidad. Y lo otro es que también tenemos otros aliados no tan buenos. Es que sí, obviamente, tenemos mucha tecnología como la que estás mostrando, pero obviamente eso no quiere decir que vaya a ser la solución para las personas que peri 40 digan, oh, ok, ahora yo quiero tener un bebé y ellos tienen tanta tecnología que van a poder hacer que una célula mía, yo tenga realmente un bebé genéticamente mío. Porque siempre van a existir otros programas de donación, pero no es la idea. La idea es que sean hijos genéticamente propios. Entonces, obviamente se produce esta disparidad que no tenemos una tabla plana en nuestro país y la señora de Curanilahue tiene tanto el derecho de hacer familia como la señora de la dehesa, pero no tenemos esa opción en nuestro país. Porque hoy día, para que la gente pueda entender, FONASA tiene una cobertura, hay programas que hay que postular de gratuidad, que es solamente para parejas infértiles, o sea, hay que tener un diagnóstico tanto masculino como femenino. Y aparte que el número de ciclos gratis en nuestro país son 500, son poquitos para todo el país, o sea, es un signo pro fertilidad. Pero esto requiere nuestras autoridades nuevas, que estamos abogando porque sí se preocupen, y ojalá estemos entre las 100 medidas de país, pro fertilidad. Y implica esto, que es la medicina, obviamente, el preocuparse, ocuparse de las personas que quieren tener un bebé, hacer familia más adelante, tengan la opción. No es la obligación, es la opción del que quiera, lo puede ejecutar y no se produzca que solamente las personas que tienen una situación económica acomodada, actualmente lo pueden hacer y el resto de nuestros chilenos no. Doctor, ¿qué medidas se pueden tomar pensando en que el 11 de marzo asume un nuevo gobierno, una nueva ministra, y ya sabemos que hay un gobierno de emergencia, así lo ha declarado el presidente electo, y tal vez a veces las prioridades son otras? Siempre van a ser finitas. ¿Cómo se puede hacer para que esto vaya de a poco avanzando hacia una igualdad en el acceso? Una cosa es obviamente creer que es un programa pro familia y pro chilenos, que tiene que estar absolutamente esto manejado como par. Y son cosas que se me ocurren. Uno, el acceso, que FONASA obviamente no te limite, sino que los apoyos, que es como por ejemplo el programa PAD FONASA, te paga la mitad del Estado y mitad la persona que lo va a hacer, que existe un PAD pro óvulos, que sería sumamente bueno. Lo otro es que también sería una cosa buena, es que, por ejemplo, los fármacos que se usan para que en un mismo momento una mujer tenga más de un huevito en un mismo momento, por ejemplo, no paguen IVA. Es decir, no estamos hablando que todos los medicamentos no paguen IVA, no, sino que, como tú bien dices, un gobierno de emergencia focalizado para que obviamente esas personas no tengan que ser tan oneroso, porque el costo más caro en los procesos de lo que estamos viendo en la pantalla no solamente es el laboratorio, sino que son los fármacos para obtener esos huevitos. O sea, cerca de un tratamiento de 4 millones fácil, el 20%, más de un millón, un poco más, casi 1,8 millones son fármacos. Tú dices, ok, estos ítems no pagarán el 19% de impuestos, etcétera. El mantenimiento, actualmente las clínicas no estamos cobrando por 5 años por los mantenimientos. Entonces son medidas y también más país, que es decir, ok, cuando tú ya quieras fecundar esto, también te vamos a ayudar, pero cuando seas mamá, te tengo una sorpresa. La ropa de niño no va a pagar el 19% de IVA, tu silla que yo te obligo que tengas en tu auto para transportar a tu bebé, estar exento de IVA. Mira, hay montones de cosas que uno puede, no es por ser creativo, en otros países que se hicieron, como en Canadá, etcétera, para fomentar que lleguen niños a casa, pasa mucho por la parte de recaudación de impuestos, de liberar en ciertos puntos, y den por seguro que la billetera nacional, que puede estar muy flaquita, no va a quedar más flaquita si pro fertilidad, por ejemplo, tú le quitas el IVA a ciertas prestaciones que
que actualmente son muy onerosas. Aparte de una inversión a futuro, estamos hablando de que si esta tasa de natalidad continúa en 30, en 40 años más, vamos a tener que pagar por parte del Estado mayor dinero en pensiones, en mantener también la salud de la tercera edad. Sí, el tema es que no van a haber personas que trabajen para hacer esas pensiones. O sea, uno que se dedica en este tema, cuando veíamos todas estas leyes que son la reforma de pensiones, que cuando jubilo y que el impuesto, etcétera, etcétera, dice, pero hay un pequeño detalle, ¿quién lo va a hacer si estamos en 0,9? O sea, necesitamos mínimo 2 por cada 2 chilenos y estamos en 1 por cada 2. Que son medidas que Francia, me imagino, pusieron sobre la mesa y lanzaron y motivaron a que se realizaran. Sí. Partamos también hablando de lo que son los tratamientos de fertilización. Está el tratamiento de fertilización in vitro y inseminación. ¿Cuál es la diferencia para que la gente pueda entender? La fecundación in vitro está dentro del mundo de la gente que tiene un problema mucho más severo, obviamente, y que necesitamos fuera del cuerpo manejar el óvulo y el espermio para hacer, obviamente, un embrión. Eso es oneroso no solamente por los tratamientos, por los fármacos, sino por la infraestructura que necesitas para lograr a tener, porque tienes que recordar que el huevito humano nunca salió del cuerpo. Él estuvo siempre allá adentro y nunca vio la luz, nunca respiró este oxígeno, etcétera. Entonces, muchas de las tecnologías de cara de los laboratorios de alta calidad, como bien sabes tú, es que el óvulo nunca se dé cuenta que salió del cuerpo. Pero eso es para gente, por ejemplo, que no tenga trompa, que tenga endometriosis severa, etcétera, etcétera, que son los de alta complejidad, o hombres que tienen muy poco espermio o daño en su espermio, que tenemos que seleccionarlo uno a uno, y eso es la alta complejidad, lo que se llama la in vitro. Ventaja, es más exitosa, podemos tener el embrión fuera del cuerpo, lo podemos ver. Otra ventaja, si queremos, le podemos preguntar su diagnóstico genético para prevenir enfermedades letales o abortos, para no devolverlo en las personas, y lo otro que el embrión hecho dura para siempre, por lo tanto me lo puedo poner para después, por si quiero tener una familia de más de un hijo, no en el mismo momento, sino que un hijo después. Tiene todo esto, entonces tenemos causas masculinas, femeninas, pero generalmente son severas, que no tenemos la otra opción, como apuntas tú, que es la inseminación intrauterina. Existe un PAD, existe un bono para gente que es para inseminación intrauterina, que esos son casos, curiosamente, más pequeños, porque requiere fallas de infertilidad mucho más leves. Por ejemplo, una mujer que no ovule, un hombre que tiene espermios, pero solamente están lentos, o tiene pocos espermios, pero no tan pocos, que podemos pescarlos y concentrarlo y ponerlo al interior de la señora. O sea, el mundo de la baja complejidad, que es la inseminación, por ejemplo, sí, obviamente existe, pero son de casos de infertilidad más leves. Lamentablemente, en la medida que actualmente vemos las causas de infertilidad, la edad de la mujer ha pasado a ser la piedra angular. Como comentábamos al comienzo, este huevito, por más que nosotros lo estimulemos para una inseminación, si la señora tiene 30 años, las tasas de embarazo no van a superar el 20%. No así que en la in vitro superamos los 50% de embarazo. ¿Cuánto aumentó el porcentaje de diagnósticos de fertilidad en las parejas en Chile en los últimos 10 años, por ejemplo? Muchísimo, porque primero hay más diagnósticos porque la población envejeció. 2, porque las pacientes consultan. 3, porque se ha sincerado un poco desde que Chile puso que la infertilidad era una enfermedad y no un capricho, se pone como diagnóstico como tal. Porque antes se navegaba en un mundo un poquitito extraño, que se ponía dolor pélvico, etcétera, pero la palabra infertilidad era como que no existiera, pero existía, pero subregistro. Y lo otro es que también, una parte buena, los hombres han asumido su rol y tenemos las causas de infertilidad, 1/3 hombre, 1/3 mujer y 1/3 ambos. Y antiguamente era solo mujeres, y esta cosa antigua que no le puedo dar un hijo a mi marido. Y ocurre que la mitad de esos hombres tenían un problema de infertilidad. Doctor, también no solamente los hombres han asumido, sino que los doctores han asumido que los hombres podrían tener. Absolutamente cómplice. ¿Cuántos casos hay de parejas que se demoraron más de 1 año y medio en que el doctor les pidieron un examen cuando son parejas que tenían 35 años? O sea. Absolutamente me culpa el gremio. Porque sí, como que la infertilidad es solo... Porque ahí hay un tema que también lo me han aprendido, que la masculinidad no va de mano de la fecundidad.
Entonces los hombres como que si soy infértil, soy, abre comillas, poco masculino. Eso por suerte ya no es tan así. Y tú apuntas que existían muchos malos procesos diagnósticos, estando 1 año, 2 años después, bueno, lo puede ir un espermiograma y el caballero era la a tope, pero por suerte se ha solucionado. Doctor, nos queda 1 minuto. ¿Cómo ve el futuro para poder ir avanzando en políticas públicas reales? Yo creo que políticas públicas es lo que tiene que pasar, lo que pasó hace algún tiempo, es que se tiene que juntar un presidente de la República pro Chile, un ministro de Hacienda pro Chile, legisladores pro Chile y a su vez la comunidad médica pro Chile, el Servicio de Impuestos Internos pro Chile, etcétera, que en el fondo se tiene que, porque como bien dijiste tú, la billetera es pequeñita, pero tiene que ser una mirada muy global. Y como todas estas cosas siempre vamos a encontrar detractores que no quieren estas cosas, pero las libertades son importantes, las personas que quieran puedan y los que no quieran no lo hagan, pero no sentir que el que quiera no puede. Porque te insisto, lo Barnechea y Santiago tiene que ser igual que Curanilahue. Bien. Doctor Ricardo Pommer, director de la Clínica de la Unidad de Medicina Reproductiva en la Clínica MEDS, acá conversando sobre fertilidad, un tema que va a seguir acá sobre la mesa y también en los distintos ministerios el próximo gobierno. Doctor, muchas gracias por estar acá. Vamos con él. Y nosotros llegamos hasta aquí, nos reencontramos el próximo miércoles en Ahora Salud. Que estén bien, buena tarde.